Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 6810, el del 2025. A continuación se dará lectura del acta. Dieciocho de agosto de 2025, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidido por el vocal Marlon Luis Arana Orellana e integrado por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 6810/2025, TCP, recurso de apelación interpuesto por la empresa Industrias Tribeca SAC en el marco de la licitación pública número 1-2025, FSEL-SA-1, convocada el 21 de abril de 2025 por la empresa prestadora de servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado de Lambayeque S.A. para la adquisición e instalación de 4.521 medidores por reposición para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en el ámbito de la empresa prestadora de servicios de saneamiento de Lambayeque, EPSEL S.A., ficha C-133, estudio tarifario 2025-2028. En representación de la parte impugnante de la empresa de Industrias Tribeca SAC, para realizar el informe hecho se encuentra presente el señor Marco Iván Vera Aragón, identificado con DNI número 09861500. Asimismo, para realizar el informe legal se encuentra presente el señor abogado Osvaldo Manuel Taboada Torres, identificado con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima número 31.688. En representación del tercer administrado de la empresa Asociada Instrumentos CIRL, para realizar el informe hecho se encuentran presentes los señores Jovan Mendoza Gamboa, identificado con colegiatura del Colegio de Abogados de Madre de Dios número 201, el señor Luis Alberto Paredes Barrantes, identificado con DNI número 4503222601, el señor Luis Andrés Arcela Machuca, identificado con DNI número 71258240, y el señor Carlos Enrique Vázquez Cárdenas, identificado con DNI número 70621018. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia, pese a versión notificada el 11 de agosto de 2025 como en forma de obra en el toma de razón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se culmina la lectura del acta. Muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes del impugnante Industrias Tribeca S.A.C. por el espacio de 10 minutos. Señores Marco Vera y Osvaldo Taboada, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Voy a pasar a proyectar nuestra presentación. Sí, sí, sí. ¿Cómo parece? Ok, muchas gracias, señor presidente, con su venia. Estamos acá reunidos en base a la apelación que se realizó en la licitación pública número 1-225 Excel Sociedad Anónima para la provisión e instalación de medidores de agua en el ámbito de esa entidad prestadora de servicios de saneamiento. Vamos a centrarnos en un aspecto básico y el requerimiento establecido por la base. Se van a hablar mucho de cuestiones técnicas, pero vamos a centrarnos, señor presidente, básicamente en lo que estableció o establecieron las bases y al requerimiento establecido por el área usuaria. Entendamos que el área usuaria es en este caso el departamento de medición. ¿Qué es lo que establecían las bases? Las bases establecían que los medidores que debían ser proveídos por los
por los postores o por el que se adjudicaba con la buena pro, debía cumplir determinadas características. Vamos a centrarnos básicamente en los Q, que son los caudales por los cuales discurre el agua en los medidores de agua, ¿no? Ellos establecieron 3 requerimientos, el Q1, el Q2 y el Q3. Hay que precisar que eran 3 tipos de medidores, 3 tamaños de medidores, el DN15 o de media, el DN20 o de 3/4, o el DN25 de 1 pulgada. Hay que establecer también, señores miembros del tribunal, que usualmente las unidades de medida para este tipo de productos o es en litros horas o es en metro cúbico, indicando que 1 litro hora o 1 metro cúbico equivale a 1000 litros hora. Entonces, señalado esto, el requerimiento para los medidores DN15, para el caudal mínimo, era que debía ser igual o menor a 15.6 en el Q1, el Q2 igual o menor a 25 y el Q3 mayor o igual a 2.5. Es también preciso señalar, señor presidente, que los postores en la etapa de consultas u observaciones hacemos cualquier tipo de requerimiento de precisión respecto a las características de los bienes solicitados y esto es absolvido o absuelto, mejor dicho, por la entidad, por el comité en coordinación con el área usuaria. Y si es que hay algún tipo de inconveniente o no se ajusta o solicitamos una revisión, los postores tenemos la posibilidad de elevar el pliego absolutorio de consultas o observaciones para que el OCE, a través del área correspondiente y en función al informe técnico que realiza la entidad, pueda declarar si procede o no procede la elevación a las consultas o observaciones establecidas, ¿no? Vamos a precisarnos que es lo que ofertó el postor que se adjudicó con la buena pro, en este caso la empresa Associe. Y dicho sea de paso, que tanto la empresa Associe como el postor que quedó en segundo puesto, que fue el consorcio HCI. Señor Taboada, sus diapositivas no están corriendo. A ver. No lo puedo. Es que hay nombres. Empieza no se ha visto ninguno. Ahora sí. Ok. Le decía, estas son las bases primigenias, las características de los medidores que requería EPSEL en los caudales Q1, Q2 y Q3. Es preciso señalar que usualmente las entidades solamente solicitan el Q3 y la relación o ratio para el requerimiento, pero en este caso el área usuaria fue mucho más precisa y estableció cuáles eran los valores que debían contar cada uno de los medidores que estaban solicitando, ¿no? Como señalé, en la etapa y tal como establece el artículo 72 del reglamento, en los procedimientos de selección existe la etapa de consultas y observaciones, en las cuales los postores podemos realizar cualquier tipo de requerimiento de precisión relacionada a las características técnicas, la cual puede ser luego elevado. Ahora, como indicaba también el postor que se adjudicó la buena pro, en este caso la empresa Associe, y el consorcio HCI, ofertaron ambos el mismo tipo de medidor, del cual la empresa Associe es titular del certificado de homologación. Y cabe señalar que dentro de los documentos de presentación obligatoria se establecía que los postores debíamos presentar el certificado de aprobación de modelo o el certificado de homologación de las aprobaciones de modelo que hayan sido extendidas en el territorio fuera del Perú. Esto lo realiza el INACAL.
En el certificado de aprobación de modelo, de homologación que presentó la empresa Associe, se establecen cuáles son los caudales para cada uno de los Q. En el caso del Q1, ofreció un medidor con un caudal de 1.6. Igual para presentó en el certificado INACAL número 002-2022 que corre a fojas 20 al 41 para el medidor de N15, señalando que las bases exigían un caudal de transición en Q2 menor o igual a 80.6 litros hora, pero el medidor ofertado, según su propio certificado INACAL, era 81 litros hora. Como se ha señalado, los proveedores somos responsables de revisar toda la información contenida en las ofertas, ¿no? Asimismo, somos también responsables y nos otorga INACAL la facultad de solicitar un suplemento al certificado cuando hay algún tipo de discrepancia o no se acerca la información contenida en el certificado a la realidad, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, diversos postores que han solicitado este suplemento, se llama suplemento, el certificado de homologación o el certificado de aprobación de modelo es modificado a través de diferentes suplementos que otorga el INACAL y donde se hace la precisión de lo que el usuario, en este caso, solicita que se precise, ¿no? Por acá, por ejemplo, acá tenemos en el numeral número 3, producto de la página 1, se agrega lo siguiente y se agrega al certificado de aprobación de modelo a través del suplemento la información requerida por el titular del certificado de homologación. Acá se evidencia también, por ejemplo, que la empresa Associe ya había solicitado antes un suplemento de su certificado de aprobación en uno que comercializa y que no es materia de este proceso. Por ejemplo, en este caso, mostramos un certificado de homologación de una empresa competidora, que es la empresa Novesur, en donde justamente hace el requerimiento de modificación y precisión respecto al Q1, ¿no? Para que pueda este certificado contener la información fidedigna de sus productos. Acá mostramos certificados de homologación de productos que sí se encuentran conformes y que se ajusta al requerimiento establecido por la entidad. Hay que tener hay que precisar, mejor dicho, señor presidente, que el requerimiento establecido por el área usuaria precisaban cuántos los números que debían contener estos certificados de aprobación del modelo y el requerimiento establecido por la entidad. Es así que a través del informe técnico número 001-2025 EPSEL SAGG/PSS establece que los valores del caudal Q1, Q2 y Q3 considerados en las bases administrativas integradas fueron correctamente calculados por la Oficina de Micromedición en la elaboración de su requerimiento, según la norma metrológica peruana, y ningún postor, esto es importante, señor presidente, ningún postor observó los mismos ni requirió modificación o aclaración alguna sobre ellos. Entonces, indica también en el punto 2 que de conformidad con lo escrito líneas arriba, los productos ofertados por el postor Associe y consorcio HCI Arcaia es de la marca Junior y muestra a través de sus certificados de homologación que sus caudales Q1 y Q2 para sus medidores de N15 y de N25 respectivamente son superiores a lo que muestran, a lo que las bases administrativas integradas requerían. Le resto un minuto, por favor. Efectivamente, cabe precisar que las bases administrativas son las reglas de juego sobre los cuales los postores y la propia entidad deben de participar en los procedimientos de selección. Entonces, el mismo informe técnico de la entidad
señala de manera precisa que los certificados de homologación presentados contravienen el requerimiento de las bases administrativas integradas y estaría inclusive contraviniendo el mismo anexo 3, pues estaría incumpliendo el mismo. Es decir, que ellos presentaron un anexo en el cual se comprometían a cumplir con todos los requerimientos establecidos en las bases, pero de la revisión de los documentos que forman parte integrante de la oferta, se pudo detectar que las características no se ajustaban a lo requerido por el área técnica. En ese sentido, señor presidente, nos ratificamos y solicitamos que se descalifique la oferta ganadora y se descalifique también la oferta que obtuvo el segundo puesto y se retrotraiga la etapa de evaluación de ofertas y se nos otorgue la buena prueba. Muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes del sector administrado, a los instrumentos ERL, por el espacio de 11 minutos por equidad. Señores Jovan Mendoza, Luis Paredes, Luis Arcela y Carlos Vázquez, adelante. Bien, señor presidente, señores integrantes de la digna sala, vamos a pasar a exponer nuestros alegatos, tanto legales como técnicos, porque consideramos que nuestra posición no puede ceñirse solamente al ámbito técnico. Si me permiten, por favor, compartir nuestra pantalla. Claro. Mucho agradeceré, señor presidente, si me puede confirmar, por favor, si se puede visualizar. Se visualiza, puede iniciar. Muchas gracias. Bien, en representación del postor adjudicado, la empresa Asocié Instrumentos, EIRL, vamos a pasar a sustentar nuestro informe oral respecto a este recurso de apelación. Como primer término, el orden de mi exposición va a estar referida primero a los petitorios del impugnante, al cumplimiento respecto a la oferta del postor adjudicado, que es la empresa Asocié Instrumentos EIRL, y el petitorio también a favor del postor adjudicado. Como primer término, señor presidente, señores integrantes de esta sala, debemos tomar en cuenta que los escritos presentados por el impugnante están referidos a dos documentos. El primer escrito se ha considerado los petitorios como solicitar que no se admita la oferta y se descalifique a la empresa Asocié Instrumentos y se revoque la buena pro. Por consiguiente, se otorgue la buena pro a favor de nuestra representada. Pero, consecuentemente, para subsanar su recurso de apelación, en el escrito 2, sustenta como pretensión principal que se revoque el otorgamiento de la buena pro a la empresa Asocié Instrumentos y se otorgue la buena pro a nuestra representada Industrias Tribeca. Es así como lo sustenta el impugnante. Conforme ya al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y es bueno precisar que este recurso de apelación se somete a la ley anterior, la Ley 30225 y su reglamento 344-2018, y por tanto es incorrecto hacer mención al reglamento actual, que es el 009 del 2025, como se ha mencionado en el escrito del impugnante. Precisado este punto, hay una clara incongruencia y diferencia entre los petitorios presentados en los escritos del impugnante. Ahora bien, no existe, por tanto, una conexión lógica entre el petitorio y los hechos. En ese sentido, señor presidente, la falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio ciertamente está constituida por la evidente incongruencia en cuanto existe una incongruencia, primero, entre los petitorios de los escritos, que ya se ha mencionado, y los hechos que guardan relación con los petitorios del impugnante. Ahora bien, tenemos tres razones adicionales para sostener la improcedencia del recurso de apelación. En principio, el impugnante sostiene que hay vicios de nulidad, pero ello no tiene asidero legal y mucho menos guarda relación con sus petitorios, porque no hay esa plena identificación al momento de peticionar en sus escritos. Sostiene además que mi representada habría consignado información falsa o información inexacta. Grave acusación. Ello tampoco guarda relación con los petitorios. Y tercero, en sus conclusiones dice que nuestra oferta debe ser descalificada, pero ya no menciona que debe ser no admitida, como indica su petitorio el primer escrito. Entonces, es una clara incongruencia y, por tanto, en este orden de ideas, el recurso de impugnación no puede prosperar a favor del impugnante. En ese sentido, nos abocamos estrictamente a lo dispuesto en el artículo 123
del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, reglamento anterior, 344 del 2018, respecto a la improcedencia del recurso. Cuando no existe lógica o no existe conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. En ese sentido, señores miembros de esta sala, agradeceré tomarlo en cuenta. Sin perjuicio de ello, respecto a nuestro contenido de nuestra oferta presentada, vamos a dar un análisis respecto a los cuestionamientos que nos ha hecho llegar el recurso de apelación. Sobre el presunto incumplimiento del valor de Q1 para el medidor DN15, modelo LXSG 13D3 e RLN1. El impugnante afirma que el medidor ofertado por nuestra representada no cumple con el valor requerido Q1 menor o igual a 15.6 litros por hora, ya que en el certificado de homologación figura como 0.016 metros cúbicos por hora. Conforme hemos presentado en nuestros alegatos escritos, el valor de Q1 que figura en nuestra ficha técnica está expresado en unidades mayores a metros cúbicos por hora, mientras que en las bases de este procedimiento de selección, esta licitación pública, el valor está expresado en litros por hora, lo cual permite apreciar más decimales. Esta diferencia, señor presidente, de unidades no compromete el cumplimiento técnico como tal de nuestra oferta, cuando se aplica correctamente la fórmula establecida, donde en la norma peruana NMP 005-2018. Seguidamente, debe tenerse en cuenta que estos valores, al ser decimales, suelen presentarse redondeados en las fichas técnicas por criterios de formato y presentación. Y ahora vamos a sostener quién concuerda con este criterio técnico. Por tanto, este no es exclusivo de nuestra ficha técnica, ocurre lo mismo en las fichas del impugnante, de los otros postores, y además en la propia tabla contenida las bases del procedimiento de selección que ahora nos convoca, donde los valores Q1 y Q2 también figuran en forma redondeada. Por tanto, señor presidente, en nuestro escrito, apersonándonos este recurso, hemos adjuntado medios probatorios a nuestro favor, como cuáles: extracto de la norma peruana de medidores donde se establece la fórmula. Segundo, carta técnica del organismo de inspección BMED. Es un organismo acreditado por INACAL, por tanto tiene plena vigencia y validez, ¿no?, respecto a la verificación de estos medidores de aguas que ha solicitado la entidad. Y además hemos adjuntado la carta técnica de otro organismo de inspección, que es Contrastes, que también está acreditado por INACAL. Por tanto, tenemos un respaldo técnico, señor presidente, respecto a nuestra oferta presentada, y por tanto, es por ello que se nos ha otorgado la buena fe. Seguidamente, se hace otra observación respecto al valor de Q2 para el medidor de N25. El impugnante, ¿qué sostiene? Sostiene que el medidor ofertado presenta un Q2 de 0.081 metros cúbicos por hora, superando el límite de 80.6 litros por hora exigido por las bases. Ahora bien, en nuestro caso, el medidor ofertado sí cumple con lo especificado en las bases, tanto técnica como normativamente. Así lo respalda la norma peruana de medidores, los laboratorios acreditados por INACAL y la propia entidad contratante, que básicamente lo que han hecho es revisar técnicamente esta información y validado el cumplimiento como parte de este proceso de evaluación de ofertas. Está plenamente sustentado. Y adicional, para respaldar nuestro sustento técnico, hemos adjuntado a nuestro escrito el extracto de la norma peruana de medidores donde se establece la fórmula, respuesta técnica complementaria de contrastes sobre la presentación decimal del Q1, carta técnica de laboratorio de contrastes, organismo acreditado por INACAL. Entonces, se ha venido respaldando además nuestra posición, nuestras ofertas técnicas respecto a estas entidades o instituciones que están plenamente acreditadas, y esperemos que también pueda ser valorada por esta sala. Seguidamente, sobre la acusación de un patrón sistemático, como menciona el impugnante, respecto a la supuesta evasión en la aplicación de la resolución ministerial 65-2017 vivienda, ¿no? El impugnante, ¿qué es lo que alega? Alega que nuestra empresa en diversos procesos ha intentado evitar el cumplimiento de esta resolución, ¿no?, de este ministerio, incluyendo observaciones previas, inclusive de OSI, ¿no?, referido a Contraloría. A ver, nosotros, señor presidente, rechazamos categóricamente esta afirmación, porque no hay ningún asidero legal, no hay ningún sustento que lo pueda confirmar. Es más, los productos ofertados por nuestra empresa, Asocia Instrumentos, cuentan con homologación vigente, emitida por INACAL, y han sido admitidos en procesos similares en todo el país, porque es una empresa que no contrata recién este año, ya tiene experiencia en contratar con el Estado respecto a estos bienes y este objeto contractual de estos medidores de agua.
Por tanto, no se ha omitido, señor presidente, ninguna especificación y mucho menos se ha inducido algún error a la entidad contratante. Si existen diferencias entre procesos anteriores, ¿no?, como lo menciona el impugnante, lo que se tiene que hacer es un análisis del contexto en específico y no se puede incluir, ¿no?, de manera general, es decir, que hay una acusación directa respecto a nuestra participación vulnerando normas técnicas, como lo hemos venido mencionando. Por tanto, señor presidente, lo que intenta hacer el impugnante, la parte contraria, es desviar el foco técnico y generar confusión, ¿no?, planteando una interpretación rígida, totalmente descontextualizada del valor de estos medidores objeto del procedimiento de selección. Es importante, además, tomar en cuenta que el impugnante no presenta ningún concepto técnico que respalde su interpretación. Ustedes lo podrán verificar en su recurso de apelación. En su recurso no cita la norma peruana de medidores, NMP 005-2018, ni aporta opinión técnica alguna de los laboratorios especializados, como sí lo ha hecho mi representada, y mucho menos de alguna entidad del Estado que evalúe esta lectura numérica respecto a los medidores de agua. Por tanto, el sustento de nuestra oferta es objetiva, señor presidente, y está respaldada por la norma técnica nacional vigente NMP 005-2018, laboratorios especializados y acreditados por INACAL, así como la propia entidad técnica compradora con competencia directa y experiencia en este rubro. En ese sentido, señor presidente, señores integrantes de esta sala, solicitamos a usted que este recurso de apelación sea declarado improcedente y además se ratifique en el otorgamiento de la buena pro a favor de mi representada Asocien Instrumentos. Esperando, señor presidente, que nos otorgue un espacio para el sustento técnico en cuanto haya una dúplica o cuando usted lo considere pertinente. Muchas gracias. Gracias. Se consulta a los representantes del impugnante si van a hacer uso de su derecho de réplica. Sí, señor presidente. Así Le que la palabra al ingeniero Bono. La disposición. sí, encienda su cámara, por favor, y por 3 minutos. Sí, me partí. No, pero tengo que ponerlo acá. Acá. Señor Taboada. Sí, señor presidente, quiero presentar solamente una... No, eso no. Una no. Déjame todo el PPT. Ok, se visualiza. Puede iniciar. Okay. ¿Cómo están? Buenos días. Miren, aquí lo que yo quiero hacer notar es que no se trata acá de un tema de norma meteorológica peruana o de alguna interpretación que se tenga que hacer. Este es un tema muy sencillo. Las bases, como pueden ver, establecen cuál es el valor del caudal 1 y el caudal 2, tanto para un medidor de DN15 como un medidor de DN25. Y si bien es cierto, lo establece en unidades de litros hora, esto es una simple conversión. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Por tanto, 15.6 litros hora, que es lo que ustedes ven aquí, que es el requisito que está pidiendo, en este caso, Excel, es un valor que se calcula de una simple división. Aquí no existe ningún tema técnico ni ningún tema de ciencia, es una simple división. Entonces, no podemos afirmar que 15.6 equivale a 16 o que 0.0156 equivale a 0.016. Son dos números distintos. Ahora, comprendo que lo que quizá el INACAL hizo fue redondear, ¿no? Porque de repente considera que 4 dígitos o cifras significativas es demasiado. Entonces redondea a 3 cifras significativas, 3 decimales, ¿no? Pero este no es el requisito que establecen las bases. En efecto, nosotros presentamos un certificado para el medidor de 1 pulgada, de N25, de otro proveedor, porque nosotros no contamos con este producto, hemos solicitado el producto a otro proveedor, y si ustedes revisan, el producto, en el caso del medidor R125, también presenta el mismo redondeo. Por eso nosotros no ofrecemos ese producto. El que ofrecemos es el medidor R160, que sí cumple, porque cumple con el requisito de las bases. Aquí estamos hablando de un requisito de las bases. Las bases
para buena o mala suerte de los postores, establece que el valor que ellos requieren es menor o igual a 15.6, no a 16, no a 0.016, menor o igual a 15.6. Y habemos más de un proveedor, y lo hemos presentado en nuestros documentos, hay más de un proveedor que cumple con ese requisito. Aquellos que no cumplen solicitan un suplemento. ¿Por qué nosotros tenemos certificados que quizá tienen ese redondeo? Número uno, porque en otros procesos de selección no se presenta el requisito como lo ven aquí. Número dos, porque no es parte de este proceso de selección. Por eso, nuestros documentos cumplen con los requisitos establecidos en las bases. El redondeo es una práctica que sí se puede realizar, pero tiene que ser autorizada por otra parte. Yo digo para cerrar este tema. No creo que una persona que tiene 17 años con 11 meses se le considere mayor de edad porque redondeo su edad, ¿verdad? Salvo que exista alguna norma, alguna aceptación de alguna autoridad que diga a aquellos menores de edad que tengan 17 años con más de 6 meses, se les puede considerar o darle alguna atribución para ser mayores de edad. Entonces, el redondeo podría ser aplicado siempre y cuando haya estado establecido en la base, consultado, observado, sin perjuicio de eso. Esto es muy sencillo. Se solicita al INACAL un suplemento y se corrige como nosotros lo hemos hecho para otras características que han pedido en los medidores de agua. Y no lo hemos hecho para otras porque no son parte de los procesos de selección. Entonces, no tenemos nosotros sustento técnico porque esta es una simple multiplicación. La norma, tal cual, establece que el Q1 y el Q2 nacen a partir de una división de dos factores. Entonces, el número exacto es 15.6 o 0.0156. No 0.016, tampoco 16. Y vamos al requisito de las bases, ¿no? Señor Vera, Eso es todo de mi parte. se le va a dar un minuto adicional, por favor. Bueno, ok. Bueno, para terminar este tema, como le digo, puede haberse dado el caso de que hayan habido postores inclusive que no cumplen con el requisito de 16 litros hora o 0.016. Porque, ojo, aquí el requisito dado en las bases es que el valor tiene que ser menor o igual a 15.6. 16 no es menor o igual. 0.016 tampoco no es menor o igual. Entonces, temo que aceptar una propuesta como la que han presentado, en donde no cumplen con el valor, porque aquí están pidiendo un valor, no cumple con el valor, podría dejar en desventaja a otros postores que quizá tienen el mismo problema y no se presentaron porque precisamente no cumplían con ese requisito. Señor Vera, tiempo concluido. Sí, ok, muchas gracias. Gracias. Se consulta a los representantes que son administrados si van a hacer uso de su derecho de dúplica. Sí, un minuto. Sí, ¿qué tal? Por favor, 5 minutos, por equidad. Adelante. Por parte del tercer administrado, señor presidente, por favor, va a intervenir el ingeniero Carlos Vázquez. ¿Se ve? Adelante. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, puede iniciar. ¿Aló? ¿Se me escucha? Se le escucha, señor Vázquez. Puede iniciar. Ok. Sí, bueno, lo que la empresa apelante, Tribeca, bueno, ellos mismos han afirmado que es un redondeo, ¿no? En realidad, como él mismo lo ha indicado, en este caso Marco, generalmente las fichas técnicas, incluso en las bases, se presentan estos valores. Hay 3 valores que se presentan en general, ¿no? Tanto el Q3, el radio, como lo ha mencionado, que son valores fijos, y el Q1, que es un valor del medidor de agua, que es el caudal mínimo, se puede decir que lee. El valor real es un valor decimal, ¿no? Este es el valor real de acá. 0.015625. Y cuando, tanto en los catálogos, certificaciones o presentaciones o las mismas bases presentan este valor, lo presentan pues redondeado. Por ejemplo, las bases lo han colocado en una unidad pequeña, 15.6, el valor redondeado.
se entiende que no es dable, pues, poner tantos decimales. Esto ya lo conoce la entidad, lo conocemos los postores, y lo conocen en los laboratorios. Es una práctica normal que se da, ¿no? Y por eso nuestra ficha técnica aparece en metros cúbicos, que se ve un número mayor, pero viene siendo al final lo mismo, ¿no? Tanto en las bases, tanto en nuestras fichas como en la ficha del propio postor, tienen valores, incluso estos valores están redondeados similar a los nuestros, porque el postor ha presentado 2 fichas técnicas. Entonces, de alguna manera es una práctica normal que se vea esto, no es necesario colocar todos los decimales, porque así si es que uno quisiera ser muy literal y quisiera ver un valor ya, no, como el postor, quisiera que se vea el valor real, pues nadie cumpliría, porque nadie tiene este valor exacto. Y eso es lo que de alguna manera diversos laboratorios o unidades de verificación INACAL nos han confirmado, ¿no? Nosotros hemos hecho la consulta para tener el sustento, luego de esta apelación, ¿no? Para poder respaldar nuestra respuesta, y acá consultamos, ¿no? Por medio del presente nos dirigimos a ustedes en atención a su comunicación referida a los caudales. Hemos hecho la consulta. Y nos indica, ¿no? Que el laboratorio nos indica, en primer lugar, corresponde precisar que el organismo competente en materia meteorológica es INACAL, es una preliminar. En este caso, la empresa Contrase, reconocida como Unidad de Verificación Meteorológica VM2, se encuentra reconocida por INACAL para la realización de verificaciones iniciales de medidores de agua. Dichas certificaciones solo pueden realizarse sobre instrumentos que cumplen previamente con una aprobación de modelo y su respectiva homologación emitida por INACAL, conforme a lo dispuesto. O sea, todos los medidores que llegan al Perú y antes de que se instalen en una entidad, como en este caso es EPSEL o cualquier entidad, pasan por laboratorios, que son unidades independientes, como si fueran extensiones de INACAL, que es la entidad reconocida que ve el tema de la normativa. Ellos nos dan unos ejemplos, ¿no? De estos redondeos, que todos son válidos, y como conclusión nos ponen, ¿no? Por tanto, a nuestro criterio, sustentando que la información presentada nos indica que la diferencia observada en algunos certificados respecto a la presentación de valores Q1, Q2, ¿cómo no? Ejemplos, 0,0156 metros cúbicos o 0,16 metros cúbicos hora, se deben a variaciones de redondeo o forma decimal de presentación, sin que ello implique necesariamente una diferencia técnica o funcional, mientras dichos valores respetan la relación meteorológica definida por la norma NPM 005-2018 y el certificado de aprobación. El instrumento se considera que cumple con los requisitos para realizarse la verificación inicial y de alguna manera soportan nuestra alegato. Y lo mismo dice en otro laboratorio, ¿no? Dice, en referencia a tu consulta, estas diferencias de estas formas de presentación de estas unidades, ¿no? 0,15 y 0,16, se ven a criterios de presentación decimal por parte de fabricantes o laboratorios. Estos valores se originan del cálculo normativo, pero al contener varios decimales suelen ser truncados o redondeados para efectos de simplicidad en las certificados o fichas técnicas. Desde el punto de vista meteorológico, estas variaciones de formato no afectan la validez técnica, operatividad o funcional del medidor, siempre que se respete el valor técnico real derivado de los parámetros. Este es un valor normal en las fichas. Lo que el apelante está tratando de alguna manera es aprovecharse, ¿no? de este valor y, bueno, tratando de que nos quiten la buena pro cuando no es lo correcto. Señor Vázquez, el tiempo concluido. Sí. Gracias. Habiendo concluido la exposición de los representantes del impugnante y del tercero administrado, vamos a pasar a la sesión de consultas por parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Dani Ramos, ¿va a formular preguntas? Muy buenos días. Sí, por favor. Adelante. Muchas gracias. Lo primero, por favor, el señor Vázquez, si puede dejar de compartir su pantalla. Gracias. En principio, para los representantes del impugnante, por favor. Por el señor Vera y el señor doctor Taboada. ¿Qué tal? Buenos días. Partiendo un poco de su recurso de apelación,
Lo primero que allí se menciona o se indica es que en las bases se establecieron algunos valores para los caudales, para los medidores DN15, DN20 y DN25. Así también mencionan seguidamente que el único documento para validar estas características es el certificado, ¿no?, de aprobación de modelo y homologación aprobado o expedido por el INACAL. Y dice que se ha eliminado explícitamente, ¿no?, la validez de folletos, fichas, técnicas y otros documentos. Ok, claro, y esto surge en atención a una consulta número 7. Entonces, yo les quería consultar en principio, porque antes de proceder a analizar los temas de fondo, me gustaría conocer cuál es su parecer o cuál es su posición sobre este punto. Para mayor claridad, de repente voy a compartir el documento correspondiente. Ya. Este es, esta es la consulta número 7, ¿no? Precisamente establecida por su propia representada, ¿no? De lo que yo puedo ver aquí, en realidad lo que están cuestionando es este aspecto de aquí, ¿no? Que las bases estándar, cuando se va a solicitar alguna documentación en particular, tiene que establecerse, ¿no? ¿Qué es lo que se va en estricto, qué se va a acreditar, ¿no? Ok. Entonces, por eso lo que solicitaron es, solicitamos, ¿no?, que se precise las características que se deben acreditar, ¿no? Y, o caso contrario, dice, bastaría todo el anexo número 3. Ahora, la entidad, en resumen, concluye esta parte, ¿no? Que se va a eliminar este literal E. Pero también menciona esto de aquí. Entonces, ¿qué lectura? Primero que todo, este aspecto ha sido materia de su... primero, responde su consulta y dos, ha sido parte de su consulta. Eso es lo primero que quiero entender, por favor. Sí, ¿cómo está, doctor? Buenos días. A ver, Buenos la días. consulta iba un poco porque en algunos procesos de selección no son muy exactos en la evaluación. Entonces, como usted comprenderá, los catálogos y folletos muchas veces no presentan toda la información que las entidades piden. Inclusive, en algunos casos las piden de diferentes maneras, ¿no? Yendo a este tema, por ejemplo, en algunos casos, en procesos de selección, solamente indican que los medidores deben ser un diámetro determinado, un Q3 determinado y un R determinado. De esa manera, nosotros, los proveedores, y no solo los proveedores, el mismo certificado de homologación, que es un certificado de calidad, ese documento señala cuáles son los valores de cada uno de los caudales de prueba, ¿no? Entonces, nosotros hicimos esta consulta con la finalidad de que señalen qué características querían que se demuestren en caso insistieran con la solicitud de catálogos, folletos u otros, para tenerlo claro y para que no se eliminen a los postores que quizá en alguno de sus catálogos no presentaba una información que ellos estaban pidiendo, porque a veces son informaciones muy exactas que no todos los catálogos tienen, ¿no? Entonces, sí respondieron correctamente, bueno, no es que respondieran correctamente, hubiéramos esperado que nos dijeran, necesitamos que tal y tal información esté indicada en el catálogo, ficha técnica, manual o folleto, y de acuerdo a eso nosotros lo pedíamos al fabricante, o si permitían la presentación nuestra, nosotros la presentábamos, ¿no? Pero bueno, nos respondieron de otra manera, de una forma mucho más sencilla, diciendo que solamente se presente el certificado de aprobación de modelo u homologación, que es un documento de calidad, y nada más, ¿no? Entonces, respondieron, sí. Y sobre eso, ¿qué características tenía que acreditarse entonces sobre la presentación de este certificado emitido por INACAL? Sobre eso nos queda, sí, sobre eso nos queda claro que están pidiendo que se acredite cuál es el diámetro del medidor ofertado, cuál es el valor del caudal 3, del caudal 2, caudal 1, caudal 4, la relación o rango dinámico que es el R, la longitud del medidor, características metrológicas básicas del medidor es lo que nos pidieron acreditar, ¿no? ¿De dónde les quedaría claro justamente? De los certificados de homologación. Porque estoy revisando las bases y justamente esa es la inquietud que me genera en principio. No encuentro en los documentos de admisión
Pero antes de llegar allí, y ahorita voy a mostrar esta parte correspondiente, me llama la atención esta parte también, porque lo que dice aquí es que, bueno, excluye lo que dice literal E, pero también dice que sobre este punto perdóneme, en donde dice, ¿no? Estos que se mencionan no excluye lo solicitado en el numeral 521, certificado de aprobación del modelo nacional o emitido en extranjero, ¿no? Perdóname, tengo un problema de acá de lectura. Esto que se menciona no excluye lo solicitado en el numeral 521, documentación de calidad de la página 24, en donde para la postulación el postor deberá presentar, y acá viene con el certificado. Ahora, le digo por qué me llama la atención, porque ustedes también deben haber probablemente leído las bases, y en las bases correspondientes en este numeral, salvo, por eso les pregunto, para que me puedan brindar si es que tienen alguna aclaración sobre este extremo para poder mejor resolver en todo caso esta sala. Lo que veo aquí, respecto a las bases integradas, y las comparto también, ¿no? Es que estos documentos inicialmente te estaban solicitando, como podrán ver ustedes, estos son todo lo que es 2.1, por si acaso, 521, documentos de calidad, ¿no? Y estos documentos, sí, son de presentación obligatoria, lo señalaba el requerimiento, pero decía que era para la entrega de los bienes, así como está aquí. Y también aquí. Entonces, la primera inquietud que me salta es, ¿en qué momento cambió esta regla con atención a su consulta? Y si es que en las bases queda claro qué debía acreditarse y de dónde puede extraerse esa información, por favor. Si tienen la información en este momento, al menos, para poder ayudar a entender esa parte de las bases. ¿Puede subir un poquito a lo que está presentando, por favor, doctor? Sí, claro. No. Aquí. Sí. Dice, los siguientes documentos son requisitos para acreditar el cumplimiento de las certificaciones, especificaciones técnicas de medidores, por lo tanto, tiene carácter obligatorio. Entendemos nosotros que el numeral 2.2.1.1 de las bases establece cuáles son los documentos de presentación obligatoria en todos los procedimientos de selección, ¿correcto? La entidad, entendemos que lo que ha querido hacer al eliminarse los folletos, requiere en la etapa de absolución de consultas y observaciones, que para la revisión de algunas características de los medidores, incluye esta etapa, estos documentos que eran necesarios en la etapa de entrega de los bienes, se ha presentado con la oferta para calificar y contrastar. ¿Por qué? Porque esta es una información técnica emitida por el INACAL, que dicho sea de paso, toda información técnica debe ser emitida por el INACAL y toda interpretación sobre las normas técnicas es emitida por el INACAL, no por laboratorios acreditados por el INACAL. Ojo, toda interpretación técnica debe ser emitida por el INACAL y no por laboratorios acreditados por el INACAL. Ellos solamente cumplen la normativa y ellos no tienen por qué interpretar la normativa. Entonces, entendemos, señor miembro del tribunal, que lo que estableció en esta etapa es que al cortarse todos los requerimientos de folletos, instructivos, fichas técnicas, la única forma de contrastar la información técnica emitida por un organismo técnico, que en este caso es el INACAL, debía ser el certificado de aprobación de modelo y que esto debía presentarse u homologación y eso debía presentarse en la etapa de calificación. La verificación inicial es una etapa posterior. La verificación inicial es un documento que lo que busca es verificar, valga la redundancia, probar los medidores y que estos medidores cumplan con los rangos establecidos también en la norma técnica y que cumplan su funcionalidad. Es decir, que midan adecuadamente. Hay que tener presente, señores miembros del tribunal, que estos medidores van a servir para la medición de los usuarios. Es decir,
todo lo que nosotros consumimos en nuestros hogares, luego reflejado en el medio. Muchas gracias. Ok, entonces, para resumir su posición, estos documentos a su consideración tenían que ser presentados para la admisión de las ofertas y acreditando características, bueno, las que describió hace un momento de manera, bueno, acá oral, ¿no? Pero yo le quería consultar una última pregunta. ¿Esa información de dónde podemos extraer? O sea, ¿podemos inferirla? ¿Podemos deducirla de alguna parte? ¿Podemos revisarla expresamente de algún lado de las bases respecto a la admisión? Porque acá lo que esto es, se entendería, entiendo, ¿no? Que está señalando que es un documento para la admisión. Entonces, ¿qué características debe verificar este colegiado en principio? Disculpe, se entrecortó un poco la comunicación. No sé si puede volver a repetirme la consulta. Le decía, ¿dónde están las características que se tienen que acreditar con estos certificados en las bases? En resumen, esa es la preconsulta. En el cuadro precedente, las características técnicas de los medidores es justamente la que se establecen ahí. Todas las características. Todas las características metrológicas, ojo, metrológicas. Y cuando realizó su representada la observación, justamente no estaba cuestionando ello. Lo que estamos cuestionando, señor... No. Me refiero al momento de formular la consulta y observaciones, la observación número 7. No estaba cuestionando precisamente, y hace un momento también cuando expuso, no dijo que a veces las bases tienen estos problemas de que no indican las características y demás. En efecto, no hay contradicción ahí. Lo que nosotros precisamos es, tal como lo ha establecido también el propio tribunal, no todas las características de los bienes que contratan las entidades está contenido en folletos o fichas técnicas. Y justamente lo que establecían las bases y lo que establecen las bases aprobadas por la directiva es que la entidad precise en este requerimiento, en el caso de que se requieran folletos, fichas técnicas, brochure, qué características debían de ser acreditadas por los postores. Al suprimir eso, la única forma de verificar la información técnica, alguna de la información técnica, porque esta no es solamente toda la información, ojo, esta es la información metrológica, pero hablaban también de numeración, hablaban también de otras características, colores otros requerimientos. No todo estaba contenido en estas características técnicas, ¿no? Si usted disgrega todas las bases administrativas, no solamente se centra en las especificaciones técnicas. Aquella información no consigna el cumplimiento de todos los requerimientos está en el anexo número 3, pero específicamente en lo que las bases solicitaban en el aspecto técnico, el requerimiento de los Q está contenido en el certificado de homologación. Pero como le vuelvo a repetir, el requerimiento no solamente establece el requerimiento técnico, sino otros cumplimientos como, por ejemplo, el contenido en la guía de medidores, ¿no? Que no se requirió en este momento acreditar con brochure o no, sino solamente se centró en las características metrológicas contenidas en el certificado de homologación. Ok, entonces entiendo, por ejemplo, que su oferta al momento que ha presentado su certificado emitido por INACAL acredita todas las características que están en el 5.2, donde indica el tipo de medidor, los caudales, relación, diámetro, máxima pérdida de presión, clases de temperatura, clasificación de presión, clases de sensibilidad, transmisión, tipo de lectura, longitud total, diámetro exterior, alcance de registro. O sea, ha acreditado todas esas características de cada uno de estas. Entiendo, de cada uno de los bienes. No. A ver, toda la información contenida en el certificado de homologación no está contenida en el requerimiento técnico establecido o requerido por la entidad. Lo que hay que tener presente, señor miembro del tribunal, es que no debe haber contradicción entre la información que se presenta y el anexo 3, que es el compromiso de nosotros de cumplir con todo el requerimiento técnico. Hay también abundante jurisprudencia en el sentido de que si es que no se requiere ningún tipo de información y
los postores cumplen con adjuntar en su oferta cualquier tipo de información adicional, esta debe ser también analizada al momento de tomar en cuenta la oferta para poder tener una revisión integral, la cual debe cumplir y no haber ninguna contradicción entre la información contenida en la oferta y el requerimiento establecido en las bases. No Sí, necesariamente... comprendo esa parte. Justamente al comienzo le indicaba, esto es primero para conocer la posición de la parte sobre las reglas, las bases. Es un análisis de fondo que ahorita justamente pretendo consultar sobre todo al proveedor ganador de la buena pro. Pero gracias, entiendo la posición. Una pregunta, por favor, para los representantes del tercero administrado. Si pueden encender su cámara, por favor. Pero en principio, a ver, la consulta, en principio me gustaría conocer de manera muy, por favor, breve, su posición sobre lo que solicitaban las bases, para este caso concreto, sobre la acreditación de las características. Sí, señor vocal. Si me podía precisar, por favor, la consulta para poderla absolver. Su posición sobre la acreditación de las características conforme a la regulación de las bases y lo que se ha venido conversando con el impugnante, con los representantes del impugnante. Sí, perfecto. Voy a pedirle justamente al ingeniero Vázquez que pueda precisarnos esa parte también, por favor. O al señor Carlos, en todo caso. Un minuto. No sé por qué. ¿Aló? Sí, adelante, por favor. Sí. Para poder cotizar, en las bases está el qué tamaño de medidor quieren y en qué relación. Y nosotros, para poder acreditar, como hace un momento lo han dicho, el único documento que teníamos para acreditar es el certificado que tenemos de INACAL. Es un certificado que está a nivel público y ese es el que presentamos en nuestras ofertas. En nuestro certificado está la parte desglosado de esas características técnicas y el valor está en metros cúbicos en nuestro certificado. El comité ha revisado y ha entendido pues, que ese valor en metros cúbicos, al ser un valor grande... Perdóneme, perdón. La pregunta inicial es un tema de forma. Claro. La pregunta es, ¿cuál es su posición respecto a lo que se ha requerido en las bases? En este caso en concreto, ¿cómo debían acreditarse? ¿Con qué documentación? Esa es la primera pregunta. Luego les voy a preguntar sobre el fondo, por favor. ¿En qué acreditas lo que te digo? Bueno, acreditamos uno con la ficha técnica y el otro con la hoja de cumplimiento, declaración jurada. ¿Hay una ficha técnica en su Sí, oferta? me refiero al certificado de aprobación de INACAL. Ah, ok, ya, ok, ya. Ok, sobre este certificado, voy a permitir compartir para que usted mismo me pueda indicar el extremo correspondiente, para efectos que no haya mayor inconveniente. A ver, yo veo este certificado aquí. Este es el Sí. que está ese es de su representada, ¿verdad? Ese es el que emite INACAL, sí, a nivel Sí, Perú. ya, ok, sí, ya. Este es el medidor que su representada ha ofertado y ha presentado un certificado como tal. Lo que está indicando también la parte impugnante, entiendo, ¿no? Por lo que acabo de expresar también en audiencia, es que existe una contradicción entre lo que se requiere y ha declarado implícitamente como todo proveedor en su anexo número 3 versus este documento que usted acaba de mencionar, que es el que presenta para acreditar características. Sí. Entiendo que cuando se refiere al metro cúbico y que ofertado, se está refiriendo a este valor. ¿Me aclara eso, por favor? Sí, ese valor que figura en metros cúbicos y nosotros no lo podemos editar de alguna manera. Y Ya. ese valor, convirtiéndolo por la fórmula ya que es de la norma peruana, es al valor que en otras unidades, que es el litros hora, el que aparece en las bases. Es una forma de presentación, pero eso lo hace INACAL, esas
certificados lo hacen INACAL, nosotros no podemos pues modificar. Ya, lo que está cuestionando el proveedor acá en principio, el impugnante, es que el caudal mínimo del Q1 es menor o igual a 15.6 y que esto no sería 15, esto es mayor a 15.6. Entonces, ¿cuál es la transformación que le están dando ustedes a este valor? Porque entiendo que esto es litros hora y ustedes que han ofertado metros cúbicos hora. Entonces, ¿cuál es la transformación? ¿Cuál es el valor? ¿Se ve, en principio, se ve aquí en su oferta o es algo que ustedes adicionalmente tienen que explicar? Eso es lo primero, por favor. No, en la oferta no se ve, Ok, ya. no se ve. Entonces, pero ¿cuál el sería la valor es- transformación? claro, ¿Cuál es la lógica detrás de ello? Si nos puede comentar, por favor. a ver, dame un segundo. Ahora voy a compartir la... Sí, sí, adelante, no hay problema. A ver. Esta es la fórmula para sacar ese valor exacto, que es Q3 entre R. El Q3 sí es a nivel Perú, todos los metros de ese diámetro tiene 2.5 metros cúbicos hora y el R también que lo piden R160. Por lo tanto, este sería el valor exacto para todas las marcas y para todos los medidores de Perú, en realidad. Solamente que a veces, por tema de presentación, no ponen todos los decimales. Pero este es el valor real para todos en general. Y ese valor y esa transformación, que esa operación que está realizando, ¿en qué se sustenta, perdón? Esta es la norma técnica peruana. La norma técnica peruana. Sí. Lo señala expresamente así indica. Exacto, sí. Ok, comprendo la posición. ¿Por casualidad ha juntado la norma técnica peruana como parte de su apersonamiento? Sí. Sí, también. Y ahí este colegiado va a poder verificar esa información, entiendo también. Exacto. Ok. Por acá lo tenemos. Por ejemplo, acá está la norma técnica peruana, acá está el link, y acá indica, ¿no? En la página 20 de la norma técnica peruana. Ok, este colegiado Sí. entonces va a analizar los argumentos de forma y Sí. fondo. Ok, muchas gracias. Una última pregunta, por favor, para los representantes del impugnante. Sobre sobre esta aplicación de la norma técnica peruana y que implica la obtención del cálculo correspondiente, ¿no? Porque este no es un caso en el que las bases piden litros hora y el proveedor ofertado litros hora, sino que oferta otro valor. Entonces, y el proveedor lo que está indicando es que producto de la transformación de este valor de metros cúbicos a litros hora, puede, en base a la norma técnica peruana inclusive, ¿no? Está dentro del rango. ¿Es así? ¿Qué opinan ustedes? No, eso no es correcto. A ver, primero entendamos la norma. La norma no es una norma técnica, es una norma metrológica. La norma metrológica peruana establece cuál es el valor que debe tener un medidor de agua bajo cierta característica. En este caso, el medidor que están pidiendo debe tener un caudal, como lo demostró, que es correcto, ese es un cálculo, 0.0156, etcétera, 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 con más decimales, expresado en metros cúbicos por hora. Ahora, el redondeo es otra cosa. El redondeo es una práctica que podemos realizar cualquiera de nosotros, bajo un criterio. Ese criterio no lo establece la norma metrológica peruana. Y en todo caso, me gustaría saber cuál es el punto de la norma meteorológica peruana que lo establece, porque eso sería una novedad para mí. Pero eso no lo establece la norma meteorológica peruana. Ese es un criterio que aplica cada una de las personas, entidades o empresas. Ahora, ¿cómo muestra el valor? En este caso, el certificado de los señores de Asocie. Lo muestra con un valor redondeado a 3 dígitos, a eso le llamamos 3 cifras significativas. Ese es el nombre correcto en metrología que le damos al redondeo, ¿no? Entonces, estamos redondeando ese valor expresado en metros cúbicos a 3 cifras significativas. ¿Quién utilizó ese criterio y por qué se utilizó? Lo desconocemos porque la norma metrológica peruana no lo establece así. Entendemos que es INACAL quien lo hizo. Ahora, esa es una práctica no muy común, les voy a decir, porque si ustedes revisan mi certificado, también expresa el valor del Q1 en metros cúbicos por hora
pero lo expresa con todos sus decimales. 0.0156. Y hay otras empresas que también lo expresan de esa manera. A lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. INACAL puede tener un criterio para redondear, pero es responsabilidad de nosotros, de los proveedores, de pedirle cómo queremos que presente el resultado. Yo le puedo solicitar a INACAL a través de un suplemento o solicitar un suplemento y decirle, INACAL, quiero que lo expreses en litros por hora y quiero que le des una cifra significativa o dos cifras significativas, significa 1 o 2 decimales. Y ellos se encargan de redondearlo de acuerdo al requerimiento que yo o de acuerdo a mi necesidad, o de acuerdo al criterio técnico que me pide el cliente, ¿no? Entonces, en este caso, lo que correspondía era, si existía un redondeo como tal, era consultar en las bases y decirle, señores del comité, ustedes están pidiendo un valor exacto, ¿no? Que no admite redondeos ni cifras significativas. Consultamos si lo requieren así o van a admitir medidores que tengan un Q1 cuyo valor haya sido redondeado a 3 cifras significativas. Nuevamente, la norma metrológica peruana no habla nada sobre el redondeo, no establece y no tiene ningún criterio para hacer ese tipo de redondeos. El redondeo lo hace finalmente INACAL porque lo ve más práctico, porque utilizó un criterio determinado que cambia en cada uno de los proveedores. Ustedes pueden revisar mi certificado y van a encontrar que no hay ningún redondeo. Y hemos presentado también otro certificado de una empresa B-Meter, fabricante de B-Meter, que tampoco no hace ningún redondeo. Entonces, este es finalmente un tema de responsabilidad de cada uno de los proveedores que solicitamos suplementos para hacer correcciones. Porque en este caso, en este proceso, los valores que ha pedido la empresa Epsel han sido muy exactos. Y eso no lo pedimos nosotros, lo ha pedido el cliente. Y nos sujetamos finalmente a las condiciones del cliente. Ahora, solamente para terminar ese tema, vi unos documentos de Contrastes. Contrastes es un organismo de inspección cuyo alcance es para evaluar medidores de agua, no para opinar sobre estos temas técnicos, y por eso entiendo que en su documento ponen a mi criterio, que es algo muy personal y muy subjetivo, porque no es un ente oficial que se manifieste sobre cómo se hace un redondeo o dónde aplica o no aplica un redondeo. Ellos solamente evalúan medidores de agua, pero no tienen el alcance para hacer ese tipo de trabajo, de evaluaciones. Ok, una consulta más, por favor. Lo que dice el proveedor al momento de absolver el recurso de apelación correspondiente, menciona que, bueno, lo que dice, literal voy a leer mejor, dice, todos los medidores de N15 con R160, incluido el suyo, o sea, de su representada, Tribeca, tendrían como valor técnico real 0.015625 metros cúbicos hora, que no es menor ni igual a 0.015600 metro cúbico hora de forma exacta. Por tanto, tampoco su oferta cumpliría. De alguna manera, en esta parte, yo ahorita le quiero hacer esa pregunta, ¿no? Está diciendo que su oferta, el proveedor, parecería, y quiero preguntar en este momento, también en un momento, al adjudicatario, si es que está diciendo que su oferta obviamente no está dentro de los valores, pero aún así entiendo que, por lo que he expresado, que a su consideración sí cumpliría. Pero también menciona, señores de Tribeca, que su oferta tampoco cumpliría. Y esto es una forma de cuestionar su oferta. Sobre este aspecto, ¿qué han ofertado ustedes? Nosotros hemos ofertado un valor de acuerdo a lo que la entidad ha solicitado. ¿Cuál es el valor? Es 0.0156. Ese es el valor exacto. La entidad Epsel solicitó que el valor en Q1 sea menor o igual a 0.0156. ¿Me podría mostrar, por favor, en qué extremo de su oferta está ello, para mayor claridad? Esto es el folio 22. Ahí está. En ese folio, ¿ya? Ahí puede ver, este es el mayor, a ver si, lo único. R160. No, a ver, en el cuadrito, en la tablita, ustedes pueden ver, dice valor 200 y al lado dice 160. Ok. Arriba de ello dice 0.0156. Se refiere a este valor. Okay. Correcto. Ya. Ese es el valor que solicitan en las bases. Okay. Menor o igual. Comprendo la posición. Ya.
creo que, dígame, ¿hay otro cuestionamiento que se haya formulado en igual sentido? Entiendo que hay algo también para el Q2, ¿verdad? Es algo muy parecido, entiendo. Es lo mismo. Para el medidor DN25, el valor del Q2 presenta exactamente el mismo, yo no sé, le llaman redondeo. Yo no podría, no podría de ninguna manera afirmar que sea un redondeo, porque en ninguna parte lo dice, no hay ninguna aclaración de INACAL, que es INACAL quien tiene que aclararlo. Este es un documento emitido por INACAL, no por Contrastes, no por Asocie, no por Tribeca. Nosotros no tenemos la capacidad de modificar ese documento. Y en todo caso, quien lo puede modificar y aclarar es el INACAL. Y no he visto ningún documento de INACAL que diga que ellos han redondeado a 0.016 y con qué criterio, porque como puede ver, mi certificado, y hay otros más que hemos presentado, y presentaremos más, van a ver que no se redondea. Comprendo. Muchas gracias. Okay. Una última pregunta, por favor, para el señor Vázquez, entiendo, porque esto es un tema técnico, salvo que alguien más quiera contestar de su parte. Lo que hace un momento leí un extracto del apersonamiento de su representada del 5 de agosto. Y allí en la página 4, ¿no? Al momento de cuestionar a la oferta de Tribeca, lo que dice es que su valor real es 0.15625 metros cúbicos y que este es menor o igual le he puesto así, ¿no? A 0.01560, y por lo que tampoco su oferta cumpliría. Me parece, y quiero que me explique en todo caso, está señalando que su oferta no cumple, solamente para efectos declarativos, por favor. Claro, lo que me refiero es de que todos los valores que actualmente estamos viendo, tanto del ofertante como de las bases y como las nuestras, el valor de Q1 en todos están de alguna manera redondeados o truncados. No se usa el valor exacto porque tiene muchas decimales. Entonces, es algo común ya en el mercado, como el apelante lo ha indicado, ¿no? En nuestras fichas están redondeadas, en las de él también. Si es que ellos quieren ser muy, muy incisivos, muy literales, decir, oye, quiero apegarme al valor. Si somos muy apegados al tema literal, pues nadie cumpliría, nadie en el Perú cumpliría, dado que el valor real son muchos decimales. Entonces, es algo, bueno, para mí un poco incongruente, ¿no? Ahora, hace un momento, para efectos justamente de mayor claridad, compartir el extremo correspondiente de la oferta del proveedor. Entiendo que, como usted menciona, hay varios decimales y demás, y eso no es algo que es parte de su posición, pero de la revisión de la oferta, estos decimales no se ven. Entonces, ¿cuál sería el sustento para decir que sí o sí están ahí esos decimales como valor real? Que es un poco lo que señala al momento de absorber el recurso. Claro, porque en la presentación de la oferta, él también presenta medidores de media pulgada, donde también se ve presenta dos marcas, y una de las marcas también se ve ese redondeo, el 0,016, igual que en la mía. Bueno, pero ¿dónde se ve? Perdóneme, porque justamente para efectos de claridad lo compartí y bueno, lo que Sí. le pregunté al proveedor dónde estaba y lo que me enseñó el proveedor es un 0.0156, nada más. Entonces, para entender su cuestionamiento. Claro. Esa es la oferta del postor. Este es el... Por ejemplo, el postor presenta la página 53 de la oferta, presenta otra marca también en sus ofertas, y acá en el tamaño de N15, en Q1 sí dice 0,016, lo cual da a entender que también, ¿no? Que también en diferentes INACAL, en diferentes certificados, usa uno u otro valor,
para hacer esos redondeos. Ahí se aprecia, esa es oferta del postor. Ahí se aprecia que también, ¿Qué página me indica, perdón? página 53 del postor. 53, ok. Ya, Que son entiendo prácticas normales en el mercado. entiendo la posición. Claro. Muchas gracias. Si puede dejar de compartir, por favor. Ya entendí su cuestionamiento. Y bueno, una última pregunta en atención de lo que se acaba de mencionar a los representantes del impugnante. Este efecto, la página 53 de su oferta, eh, ¿qué me podrían decir sobre esta parte que justamente el proveedor acaba de aludir sobre A el ver, caudal? bueno, en realidad lamento que se trate de sorprender de esta manera al comité. A ver, aquí están pidiendo 3 ítems. Ítem 1, ítem 2, ítem 3. El ítem 1 es medidor de N15, ítem 2 medidor de N20 y ítem 3 es el medidor de N25. En el ítem 1, que es el medidor de N15, nosotros nos hemos presentado con el medidor de la marca Zegner, que es el que usted vio inicialmente, en donde el caudal es 0.0156. Que también quiero hacer una aclaración sobre eso. Es 0.0156 metros cúbicos hora, que cuando se transforma a litros hora, es una simple multiplicación por 1000, se convierte en 15.6 litros hora. ¿Por qué lo digo? Porque en las bases no lo piden como 0.0156, lo piden como 15.6, que es lo mismo, es simplemente una multiplicación por 1000 sin redondear y sin hacer absolutamente nada, simplemente es una multiplicación. Es como decir, quiero una regla de 10 centímetros. Bueno, la regla tiene 100 milímetros, es lo mismo. Ok, ahora, con respecto a esta observación que me parece bastante, no sé cómo llamarla, creo que está confundiéndose y está tratando de decir que nosotros hemos ofrecido 2 productos para el caso del medidor de N15, aun cuando sabe que este medidor, porque ahí lo dice, es un medidor tipo chorro múltiple y no es lo que piden en las bases. En la base piden un medidor tipo chorro único. En efecto, si usted ve en ese certificado, el medidor de 15 milímetros que presenta, que nosotros hemos, bueno, a ver, nosotros no lo hemos presentado porque es un certificado de otro proveedor que nos ha cedido a nosotros el producto, indica 0.016, pero no estamos participando con ese producto. Si nosotros hubiéramos participado con ese producto, hubiéramos solicitado un suplemento a INACAL y hubiéramos pedido que el valor reflejado sea el que establece finalmente en las bases, 0.0156. Pero nosotros no hemos presentado ese producto como parte de la propuesta. Ahora, no lo podemos retirar porque este es un certificado que consta de 8 o 10 páginas y no se pueden mutilar las hojas. Entonces, nosotros este certificado no podemos eliminarle, borrarle, alterarlo, porque se presenta así, sería un delito hacerlo. Entonces, que quede claro que este producto que indican acá, que se muestra como 15 milímetros, es un producto distinto al que piden en las bases y, por tanto, lógicamente nosotros no hemos participado. Y si Una consulta para abreviar un poco, por favor. ¿En qué extremo de su oferta están los bienes que ha ofertado para cada uno de los...? lamentablemente, en ninguna parte de las bases nos permiten presentar los folletos, catálogos o fichas técnicas para poder indicar exactamente cuál es el producto. Pero, como ya lo dijo el doctor Taboada, cuando nosotros presentamos el anexo 3 nos compromete a nosotros a presentar un producto que cumple. Y el producto que cumple, revisando las especificaciones técnicas, es el producto que usted tiene ahora en pantalla, que es el modelo ETKD, con un valor de 0.0156 en el Q1 para un R130. A ver, entonces, entiendo que se está comprando 3 tipos de Correcto. medidores, ¿no? El DN15, Yes. el DN20 y el DN25. ¿Cuál está ofertando para los 3? ¿El mismo? Ok. ¿Este de aquí? No. Este es el medidor de N15. Por eso en la parte superior del cuadrito usted puede ver que dice diámetro nominal 15 milímetros. Este certificado solamente es para este medidor. Ya. Y cumple con todas las características. Ok. ¿Y para el 20, por ejemplo? DN20 y DN25 es el otro certificado que mostró hace un instante, en donde los señores de socios indican que no estaríamos cumpliendo en el DN15, pero lógico, el DN15 no lo estoy presentando. Ese certificado es correcto. Y dígame, este colegiado, ¿cómo puede determinar ello?
con las características técnicas, porque para esto primero ha pasado una evaluación por parte del comité, y el comité ha evaluado justamente los certificados de homologación y tiene que haber comparado contra el producto que están pidiendo. Ahora, Y, o sea, no- perdóname, entonces para el N20, el DN20 y DN25 es esta marca Ningbo. Correcto. Ningbo. Así es. Es más, hay una carta posterior en donde el fabricante nos autoriza justamente la venta. Está después de este catálogo, justamente lo mostró hace un instante, en donde se menciona justamente lo que nos está ofreciendo el proveedor. El anterior. Anteriores, señor. Ah, anterior. Anterior, sí. Ahí está, Ahí carta de está. autorización. Hay dos cartas de autorización en las cuales se especifica a qué modelos estamos y cuál es el tipo de medidor que se está ofertando con este Ok. certificado de aprobación de modelo. Entonces Ya, se precisa que para el chorro único vamos con el nuestro y los chorros múltiples ok, vamos con los otros comprendo, dos. comprendo. Ya, me queda clara la posición de esta parte. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Las disculpas del caso por el tiempo también tomado, pero considerando los diversos temas y técnicos que hay, creo que ha sido necesario en el presente caso. Muchas gracias. No tengo más preguntas. Gracias. Doctor Cesarianos, ¿va a formular preguntas? Buenas tardes. No cuento con preguntas. Gracias. Gracias. De mi parte tampoco voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenas tardes.